Continuamos en esta tertulia de miércoles 26 de marzo de 2025. Estamos con Tomás Teijeiro, Patricia González, Juan Erosa y Elena Grauer. ¿Cambiamos de tema? Ayer se vio una imagen particular frente a la sede de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República. Lamento decirles que así como está hoy la facultad no va a haber espacio para todos ustedes. Y acá es importante que ustedes, como estudiantes, también hagan valer. Los horarios que están en la ficha son los horarios en los que ustedes se inscribieron. A partir de la semana que viene nos vamos a encontrar únicamente de forma virtual, ¿sí? Nos vamos a encontrar en la sala Zoom. No va a haber más espacios presenciales, por lo que les venía relatando al principio, evidentemente, ¿sí? Los docentes de la institución decidieron dar clases en la calle Tristán Narvaja en forma de reclamo por la falta de capacidad locativa que quedó de manifiesto con el récord de inscripción de estudiantes que ocurrió este año. Concretamente se anotaron 3.700 estudiantes, 1.000 más que en 2024. El decano de la institución, Enrico Irrazábal, manifestó días atrás al diario El País que el mayor interés por la carrera puede explicarse por la relevancia que se le dio a la salud mental durante la última campaña electoral. Señaló: tengo algo que no se puede sostener como hipótesis, por lo menos, es una conjetura, pero por primera vez en una campaña electoral que todos los partidos políticos en su plataforma tuvieran a la salud mental como un punto clave, así como la seguridad, la educación o el trabajo, es algo relevante, relató Irrazábal como explicación. Así que la pregunta es, en un momento en que todo el sistema político coincide en que la salud mental es una cuestión importante a atender, ¿cómo interpretan esta demanda tan alta que existe por esta carrera? Y por otro lado, ¿cómo hay que resolver, este desafío logístico y presupuestal que enfrenta esta facultad? ¿Quién quiere arrancar en este caso? Yo arranco, no Dale, tengo Juan. Ayer, mientras veía las noticias sobre esto, me acordé de una entrevista que le hacen a Gabriel Rolón. Está en YouTube disponible, que es una entrevista en caja negra. Y Rolón cuenta una anécdota que tiene en Europa con un profesional europeo, no me acuerdo de qué nacionalidad, que le cuestiona por el estado de la salud mental de los argentinos por la cantidad de psicólogos que tenían. Y a mí me parece que ahí hay una cosa que o deberíamos, para pensar estos asuntos, remontarnos mucho más lejos que una campaña electoral. Hay un montón de gente atribuyéndole a la pandemia una explosión de los problemas de salud mental. Me parece que hay que ir un poco más atrás, ¿no? Me parece que el Uruguay constituido a partir de los inmigrantes, a partir de las guerras, de gente que llega habiendo perdido familiares, ¿no? Que llega de pérdidas muy duras, va tomando conciencia a lo largo de las generaciones de esos dolores y naturalmente tiene una intención de resolverlos, ¿no? O de trabajarlos o de poder entenderlos. A mí me parece que los uruguayos en general sufrimos, nos duelen cosas, nos pasan un montón de cosas jodidas y por suerte hay un montón de gente tratando de dar una mano a solucionar, a surcir, a recomponer o a poder transitar con esas penas lo mejor posible. Que la Universidad de la República y en algunas facultades específicamente tenemos un desafío presupuestal y tenemos un desafío locativo, no es una cosa de ahora, ¿no? Uh-huh. O sea, hace años que los estudiantes organizados marchan y solicitan mayor aumento del presupuesto, hace varios periodos de gobierno que hay un intento de un esfuerzo. Ahora aparece esto de la virtualidad como una alternativa, decimos, los mando para la casa, no los tengo acá sentado en una silla, pero la Universidad de la República tiene que en algún momento poder tener una inyección de presupuesto. Bueno, lo hablábamos en la tertulia pasada que me tocó estar a mí. Tampoco el presupuesto es limitado, qué sé yo, o te vas al interior o haces más edificios en Montevideo. Hay problemas que hay que resolver, pero es necesario que las facultades que están teniendo esta expansión, esta explosión de la matrícula, puedan responderle. O sea, a mí me parece que es muy difícil de pensar la formación de gente que se dedica a escuchar al otro, que se dedica a entender al otro, que se dedica a intercambiar con el otro desde un Zoom, ¿no? O sea, los espacios de encuentro en la Universidad de la República, cualquier universidad, son muy necesarios. Y me parece que fue una excelente idea y yo reconozco también la audacia que hay que tener para tomar esta medida de, decir, vamos a dar clase en la calle
porque en el fondo también es una medida, es una forma de luchar y de evidenciar un problema que no es un capricho, es clarísimo, la gente no entra. A ver, Tomás. Yo creo que hay un devenir de la sociedad occidental en la que Uruguay es una excepción dentro de Latinoamérica, pero yo creo que Uruguay sigue siendo occidente, nuestros vecinos me parece que no, pero nosotros sí creo que seguimos siendo occidente, donde hay una evolución desde un modelo de convivencia que estaba basado en lo transaccional, y no hablo de lo económico, sino de a la negociación en los roles, en distintas cuestiones entre las personas o los núcleos de personas, de lo transaccional a lo emocional, que lleva a que el mundo haya cambiado. Yo hace poco leía un libro en el que leía unas memorias del duque de Edimburgo, en el que le preguntaban cómo había sido su experiencia bélica durante la Segunda Guerra Mundial. Y decía, y no teníamos un psicólogo que se nos paraba al lado preguntándonos, ¿tenés este postraumático? ¿Te sentís bien? ¿Cómo estás después de que disparábamos? ¿No? Eran sociedades más recias, eran personas que estaban acostumbradas a enfrentar la adversidad de otra manera, donde quizá también tenían una incidencia. Yo no quiero hacer referencia a ninguna religión, pero sí de lo trascendente mucho más en su vida, que les hacía de alguna manera paliar esos dolores de una forma distinta. Yo creo que la secularización de la que el Uruguay ha hecho un proceso hasta la actualidad nos ha llevado a una sociedad mucho más emocional y que no tiene el respaldo de lo trascendente para poder procesarlo, y que quizá eso sí explica esa necesidad de buscar en estas profesiones. En lo práctico y coyuntural creo que el decano tiene razón. Me parece que al ser puesto el tema en agenda, obviamente que provoca una reacción de mercado. Es la de decir, bueno, ahí puede haber trabajo. A ver. Bueno, el tema está en la agenda porque la tasa de suicidio que tiene Uruguay es de las más altas de América Latina. O sea, nosotros tenemos un problema real que no solamente tiene que ver con si conectamos o no con las emociones, sino que hay un montón de gente, sobre todo en las juventudes, la tasa de suicidio adolescente es altísima. Entonces nosotros de verdad tenemos un problema en relación a eso, que tenemos que pensar cómo se aborda desde el sistema político. Tiene que empezar a pensar en eso. Comparto la audacia y me encantan las medidas de lucha. Me parece que está bueno que la gente busque formas para poner en la agenda los problemas que tenemos y siempre voy a estar de acuerdo con eso, ¿no? Desde la perspectiva de la izquierda siempre está bien que la gente intente manifestar los problemas que tenemos. Si me pregunto si en esto de presupuesto limitado, bueno, también la descentralización podría contribuir a esto, ¿no? Porque de alguna manera vos podrías abrir, si tenés alta demanda, facultades en otros lugares, y eso sumaría. ¿Para qué necesitaríamos más psicólogos? Bueno, yo creo que primero que creo que la forma de estudiar por Zoom es un error. Estoy en contra del Zoom. Entiendo que está bien, hay cosas que podemos hacer por Zoom, pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Coincido. O sea, para estudiar, para construir, para pensar con otros, para todo eso, el Zoom aísla, aleja, deja a las personas en su casa, y parte de lo importante del estudio universitario es poder construir pensamiento colectivo. El pensamiento colectivo por Zoom es sumamente difícil. O sea, me parece que hay que intentar pensar en cómo verse. Yo soy primera generación de universitaria, también entré a la universidad en una facultad sumamente poblada, que después se fue reduciendo con el tiempo. También hay cosas que pasan en las olas. En un momento el trabajo social, no sé, yo estudié ciencia política, pero había trabajo social, en el primer año de sociales éramos miles, yo también tuve facultad parada. Me parece mal, o sea, es como en esto, a mí también me pasó, me parece mal, creo que nadie tiene que pasar por eso, y menos los estudiantes que entran a la universidad no tendrían que pasar por eso. Lo otro que me parece un tema a discutir son cuáles son los profesionales que necesitamos para atender los problemas de salud mental. Necesitamos psicólogos, sí, necesitamos psicólogos comunitarios también, no solo que la gente haga terapia, sino que haya psicólogos en los territorios, que haya gente que... También necesitamos médicos comunitarios, también necesitamos otras profesiones, también necesitamos artistas, también necesitamos otra gente que haga otras cosas que contribuya a la salud mental de las personas. Si no, yo creo que para mí el dilema del propósito es importante, porque si no lo captan las religiones también. A mí me gustaría discutir en algún momento eso, cómo la gente, o sea, tener un propósito en la vida. Yo hago política y milito políticamente, y para mí construir con otros es muy importante para la salud mental de las personas, tener un espacio donde uno hace algo con otras personas, ¿no? Se encuentra con otros, eso le da un sentido a su vida. Hay gente que lo hace en el crochet, gente que lo hace en el club de fútbol de sus hijos, gente, ¿no? La gente encuentra espacios distintos. Para mí, la solución siempre es ir hacia lo colectivo y hacia la construcción comunitaria con otros. Y me parece que también necesitamos profesionales que piensen en forma comunitaria y no solo en las terapias individuales. Entonces creo que también sería bueno que dentro de los próximos anuncios, dentro de los próximos planteos que vengan desde el gobierno, también se ha tomado en cuenta cuáles van a ser las estrategias para el trabajo en la salud mental
creo que es uno de los temas que empieza a ponerse como arriba de la agenda y estaría bueno responder a eso. Elena. Sí, bueno, el problema de la salud mental, que es un problema que obviamente estaba en todos los programas y en todas las plataformas, porque es uno de los problemas que tiene Uruguay. Como bien dice Patricia, el tema del suicidio es un gravísimo problema en Uruguay. Yo creo que tiene que ver muchas veces con las soledades y con lo que hablábamos de la seguridad social, las soledades en la infancia o en la adolescencia y las soledades en la vejentud, o sea, y que todo eso también parte del tema de seguridad social. Me parece bien que se visualice el tema, porque es importante. También es cierto que es muy difícil que en un crecimiento exponencial de mil alumnos, de repente es muy difícil tener preparado esa capacidad locativa. O sea, hay hechos y es a cierto veces lo que dicen, en que distintas desbordan. facultades pasa esto. Lo que pasa es que acá estuvieron la astucia de Claro. hacer una medida diferente Está que bien. que Pero, llamó la atención y a ver, hizo que se que... viera. Cuando yo entré con examen de admisión, entonces, claro, en mi época, era, en el año 83, como era examen de admisión, no teníamos tantos problemas. Pero después sí, igual empezó a haber también en Derecho problemas locativos, porque al año siguiente sacaron el examen de admisión y ahí, obviamente, hubo una explosión y otra vez hubo muchos alumnos parados. O sea, no estamos hablando ahora, estamos hablando de hace 40 años que venimos muchas veces pasan estos hechos. Pero bueno, hay que irles dando una solución. La descentralización es una solución. El Zoom, la otra vez lo hablábamos claramente, es una herramienta, no es la solución. Es importante que los alumnos tengan vida universitaria, socialicen, estén, pero digo, yo he visto muchas veces que ahora hay psicólogos que hacen incluso terapias por Zoom. Siempre me llamó la atención. Desde el exterior porque es más barato. Sí. Además. Y también del exterior. No es lo que uno yo a veces digo, capaz que es mi edad y yo estoy acostumbrada, a mí me gusta el tocarse, la expresión y el hablar. Hubo tertulias por Zoom y no eran lo mismo. Entonces, pero bueno, el Zoom igual es una herramienta importante y es un instrumento que se debe usar. Hay que saberlo cómo usar. Pero bueno, está bien que el tema se ponga sobre el tapete y se discuta, ¿no? Hay muchas cosas atrás de todo esto. En el informe de búsqueda que leía, hay algo que igual me llama la atención porque me preocupa de vivir en un país que en realidad no está en el año 2025, sino que está en el año 60, que es las cantidades de alumnos que optan por determinadas carreras. Si ven, las ciencias sociales siguen siendo las que predominan, sí, y lo tecnológico y la ingeniería vienen atrás, lo cual, desde el punto de vista de la generación de patentes, de innovación al Uruguay, lo liquida. Si seguimos generando gente vinculada a las ciencias sociales, que son muy necesarios, pero no lo fundamental. Sí. Polemiquísimo eso, ¿no? Yo soy abogado, así que me comprenden las generales de la ley. Pero la respuesta del mercado educativo, de los que demandan, no del que ofertan en el Uruguay, no va con el resto del mundo. Sí. Bueno, es una discusión. Hay un problema ahí. Yo no me quisiera meter en esa discusión. Yo creo que la gente tiene que poder elegir lo que quiere estudiar y bueno, si después al país le sirve más o menos. Hablo de la demanda y no de la oferta. Bueno, está bien, pero vos haces ese razonamiento, en 5 minutos estamos diciéndole a la gente, o sea, planificando. No, porque yo no quiero planificar, por eso no me parece bien planificar en materia de salud mental tampoco. Uno se tiene que arreglar. Yo no voy por lo comunitario, voy por lo individual. De hecho, lo interesante de este fenómeno es que no es planificado, es que emerge. No, entonces claro, te explota en la cara y lo que creo que estamos analizando son un montón de indicadores de por qué está explotando esto. A mí me parece que hay una discusión que no sé si se da o si se le dedica el tiempo necesario, que tiene que ver con que, Patricia lo planteaba un poco, que es la individualización de los problemas de salud mental. Si vos tenés un conjunto de personas, ¿no?, limitado dentro de la población que tiene problemas de salud mental, puede ser que sean casos desviados, dirían las ciencias sociales. Ahora, si vos tenés un problema generalizado, capaz que tenés que repensar cómo estás viviendo, ¿no? Y una cosa que nunca discutimos es el tiempo, ¿no? O sea, la distribución del tiempo, porque las soledades en las infancias y en las adolescencias tienen que ver con la cantidad de horas que los padres trabajan o con la cantidad de horas que los padres tienen que trabajar para poder parar una casa. Después habrán decisiones de más comprometidas o menos comprometidas, quiénes cargan más o quiénes cargan menos, pero nosotros vivimos en una sociedad que prácticamente no tiene tiempo. Uno no tiene prácticamente tiempo disponible ni tiempo libre para
para poder hacer otras cosas que no tengan que ver muchas veces con cosas que estás obligado, porque además vivimos en un país, y esto yo siento que antes cuando yo era más chico tenía más presencia, vivimos en un país de gente que trabaja de cosas que no eligió trabajar, que terminó laburando de eso porque nada, la vida lo llevó para ahí, fue lo que se pudo insertar. Entonces, vos vivís en un país con gente que capaz que no encuentra su realización o no encuentra el sentido de su vida en su laburo y pasa 8 o 9 horas o 10 horas trabajando para poder juntar unos mangos para simplemente poder sobrevivir. Si nosotros no nos tomamos en serio la discusión sobre el tiempo, sobre la distribución del tiempo, sobre qué margen tenemos las personas para poder tener tiempo con nuestras familias, ¿no? Para poder tener tiempo con nuestros amigos, la desintegración de los núcleos familiares, de los núcleos de afinidades, la ausencia del diálogo, del encuentro, de la conversación, del poder contarle al otro los problemas que uno tiene, el aislamiento. Yo creo que son elementos que nosotros como sociedad deberíamos replantearnos y decir, pero capaz que tenemos un problema más general y no es tanto un problema de cómo cada uno se vincula con la vida que tiene, si se lo toma bien o se lo toma mal, o si lo siente si lo siente para un lado y se siente mal, o si, bueno, qué sé yo, va por la vida llevándose las cosas puestas, sino de cómo estamos viviendo. Y meto una cosa más, los problemas de convivencia que tenemos también tienen que ver con eso, con cómo nos estamos relacionando. Sí. Yo puedo una cosa, porque me parece que está bien lo del tiempo, a mí me parece un punto interesante. Yo sumo otro punto que es lo que se está estudiando bastante sobre las tecnologías, ¿no? Que en el caso de los adolescentes además es súper importante, la lógica del reel y de estoy pila de horas, lo discutimos en algún momento acá, estoy pila de horas en el celular haciendo esto, ¿no? Pasando el dedito así con videos que no me aportan nada a mi vida, a mi felicidad, al contrario, me ponen a situaciones de consumo, ¿no? Decir, bueno, yo tendría que tener tal cosa y si yo me compro tal cosa y si yo me compro tal otra, y el mercado te pone arriba de la mesa en un lugar no, esto todos nos pasa que conversamos con alguien sobre tal cosa y después me aparece en el celular, por tanto yo estoy pila de horas expuesta a algo que en definitiva tampoco sé si elijo del todo, ni por qué lo hago. Y eso en el caso de los adolescentes y de los adultos, en esto de el problema de que el aislamiento también es que en vez de yo invertir esas horas por ahí en encontrarme con mis amigas, en juntarme, en ir a ver a alguien, en pasar por la casa de la vecina, en conversar en la puerta, estoy 2 o 3 horas del día tomando en total, sentada en mi casa mirando el celular. También hay una discusión en el mundo sobre cómo eso impacta sobre la salud mental de las personas. Entonces también hay una dimensión del tiempo y del uso del tiempo. Por eso a mí me parece importante en estas discusiones, cuando empezamos a dar las discusiones sociales, que es sobre cómo vivimos y sobre cómo queremos vivir, sobre cómo nos gustaría vivir, ¿no? Estamos en un mundo medio complejo, no sé, yo creo que estamos en un momento súper oscuro de la humanidad y en un momento de transformación también, que nos permite, por ahí lo único, no sé, la única claridad que yo veo es que nos da la posibilidad de imaginar una manera distinta de vivir. Yo no creo en eso, para nada. Yo no creo que estemos en un momento súper oscuro. Al contrario, yo creo que el hombre ha evolucionado muchísimo. Hoy el ser humano vive mucho más. Hoy todos, sobre todo dentro de un mundo más occidental, porque todos tienen acceso a más cosas, que es perfeccionable, por supuesto, pero la calidad de vida del ser humano ha mejorado. Hoy hay mucho más tiempo libre y hoy hay mucho más confort. O sea, porque la tecnología ha permitido un montón de cosas. Lo que pasa es que hoy el ser humano normalmente nos cuestionamos mucho más un montón de cosas que antes de repente no teníamos tiempo. Porque cuando mi abuelo vino con una mano atrás y otra adelante, alemán, no sabía hablar el idioma y tuvo que enfrentarse y quedarse solo con 12 años y hacerse una vida, tuvo que hacerse una vida, no tenía tiempo de cuestionarse un montón de cosas y tuvo que salir a laburar. Y eso era el mundo de los inmigrantes, no estoy hablando hace 800 años, estoy hablando de 1920. Entonces, yo tengo otros parientes que vieron la guerra en Europa y tampoco tuvieron mucho tiempo cuando vinieron con una mano atrás y otra adelante, huyendo de la pobreza y de la miseria y del hambre en Europa y se vinieron a fundar y a colonizar o a vivir, porque en realidad estoy hablando de 1900. Colonizar. Sí, bueno, en Misiones, entonces digo, hubo muchas cosas que el hombre fue cambiando
obviamente hoy tenemos otros problemas y hay que afrontarlos con la cabeza de ahora. Pero no es todo tan planificable. Los seres humanos vivimos y optamos y tenemos nuestras vidas y bueno, y vamos, y está bien, hay políticas públicas que uno puede dar, pero no todo se soluciona con las políticas públicas. Yo creo que el hombre hoy tiene mucho más vida y mucho más tiempo. Tiene a veces tanto más tiempo que pierde tanto tiempo en el celular y mirando TikTok. Las mujeres no, por suerte. Mujeres los hombres no, y hombres. los hombres, las mujeres mujeres y no. La hombres. encuesta de uso de tiempo muestra que hay una diferencia central. Mujeres y hombres. ¿Tá? O sea, es así. Entonces, digo, acá no es tan fácil decir se puede planificar todo y tenemos la solución. No hay que decirle a nadie quién va a estudiar o qué va a estudiar. En Uruguay tenemos una tendencia humanitaria que hace que muchos seamos abogados, muchos estudien ciencias sociales, muchos estudien politólogos, haya menos ingenieros, sí. ¿Pero qué es? ¿Es un fenómeno que se puede imponer? No, es un fenómeno cultural. Por suerte creo que ha crecido un poco la matrícula en esas áreas, pero son temas mucho más globales y creo que no son tan de acá. Incluso hoy el mundo es mucho más chiquito, mucho más global y mucho más universal, y entonces hay mucho más intercambio. Hoy hablan, los jóvenes sobre todo hablan con el mundo, no están hablando ni siquiera hoy muchos de ellos en términos de Uruguay. A veces hay jóvenes que están más enterados de lo que pasa en Brasil, en Estados Unidos o en Japón, o ven series japonesas que a mí ni se me ocurre, ni las entiendo, y bueno, hoy hay jóvenes en Uruguay que miran series japonesas. Entonces es todo mucho más global y mucho más complejo cuando uno trata todos estos temas, me parece.